Bueno, Rodolfo, ¿cómo te va? Buen domingo. Nacho, buen día, ¿cómo andás? Bueno, Rodolfo, viste, hablamos con Milei y le preguntamos de vos, le hablamos que teníamos la entrevista pactada con vos y te llenó de elogios, Milei. Dijo que eras Bueno, un gran amigo. No sé. sí, tengo una muy buena relación personal con él de hace tiempo, hemos coincidido, vino muchas veces a almorzar a la oficina, intercambiamos nuestras opiniones, así que sí, tenemos una muy buena relación personal y profesional. Rodolfo, te quiero hacer escuchar un audio de otro amigo tuyo, el querido Carlos Melconian, y para iniciar esta charla. ¿Lo escuchamos, puede ser? Hay una Vale. situación en el mercado de cambios, en el nivel de reservas, en las obligaciones a enfrentar y en el área pesos, en el déficit fiscal y la tasa de inflación, y lo voy a decir respetuosamente, que roza la irresponsabilidad ya. Bueno, ¿coincidís, Rodolfo? ¿Qué estás viendo y qué es lo que te preocupa? ¿Hay un plan bomba como el de 2015 que se dijo tanto contra Mauricio Macri en ese momento? Mirá, hay una situación muy complicada en la macroeconomía, como dice Carlos, en el área dólar, que es las reservas, el tipo de cambio, la brecha, y en el área pesos, que tiene que ver no solo con los números que muestra la caja del Fisco y el Banco Central, sino con las cosas que están queriendo, que van a quedar pendientes a futuro. Llamarla plan bomba o no creo que sea deliberado en el sentido de que le explote al que viene, pero sí, obviamente, se están eludiendo los problemas, se están pateando, se está trabajando con horizontes de corto plazo. El primero es agosto, cuando llegue agosto va a ser octubre, cuando yo llegue octubre será noviembre, eventualmente si hay segunda vuelta. Así que sí, las transiciones políticas han sido complicadas. La del 2015 fue un escenario donde, como había reservas, se llegó con el último litro de nafta en el tanque al 10 de diciembre, pero como dije el otro día, hoy se nos prendió la luz del tanque de nafta en San Borombón, no en el kilómetro 398, con lo cual se hace mucho más difícil llegar. O sea, que estaríamos llegando peor que en ese momento. Sí, sí, lo dicen los números, Claro. claramente. Bueno, la cosa más obvia es la tasa de inflación, que es 140, 150, 160, el número que vos quieras ponerle, la brecha cambiaria, pero esos son los reflejos, las consecuencias, el termómetro de la fiebre, que es todo lo que Carlos estaba diciendo y lo que tantas veces hemos dicho. Santangelo, Adriana Balaguer, buen día. A ver, uno entiende que Sergio Massa de acá a las PASO y de acá a octubre va a tratar de contener lo más posible la economía, pero ¿qué pasa con esta transición tan larga el día después de la elección si pierden? Bueno, es que justamente tenemos que saber el día después de qué elección, porque, a ver, la primaria... La de octubre. va a ser la de octubre, bueno, y entonces me estás diciendo que no va a haber segunda vuelta, eventualmente, no lo sé, porque si hay segunda vuelta, vamos a patear la pelota en noviembre. Entonces, ¿cuándo es el día en que los argentinos empezamos a pensar en el 10 de diciembre y no en la campaña electoral? Porque por ahora es llegar, evitar, y no estamos pensando en un empalme, pensando en la gente, pensando en la sociedad, pensando en el futuro. O sea, por ahora todo es evitar en la campaña electoral, y repito, la campaña electoral hoy es hasta agosto, mañana será hasta octubre, pasado será eventualmente hasta noviembre, y hay que pensar en el palme de 4 años de política económica, y eso hasta ahora no está ocurriendo. Se están evitando los problemas, se están evitando que desborden los problemas, me corrijo, Claro. y el acuerdo con el fondo puede ser un acelerador de tiempos, porque estaba prometido para mayo, junio, y estamos en julio y todavía no hay novedad. Claro. Santangelo, buen día, Nicolás Luca lo saluda. Esta semana que termina con el conflicto del transporte, bueno, que pusimos la lupa, nos dimos cuenta que el pasaje de colectivo está a 15 centavos de dólar, ¿sí? El pasaje de colectivo promedio en la ciudad de Buenos Aires. Y eso lleva a que veamos el desfasaje de precios que hay en un montón de sectores de la economía cotidiana. ¿Cómo se hace para normalizar una economía sin que terminemos todos debajo de la línea de la pobreza? Bueno, hay que tener un programa económico integral que incluya esos precios relativos, porque hemos aprendido en los últimos 2 años que no podemos convivir indefinidamente con precios ridículamente atrasados, porque generan conflictos económicos y conflictos sociales, como el del transporte del otro día. Obviamente hay que calibrar qué significa cada precio atrasado
y su magnitud. Digamos, una cosa es la nafta, que le pueden estar faltando 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos, otra cosa es la electricidad, otra cosa es el gas, que lo consume fundamentalmente gente de ingresos medios. El transporte es el más delicado de todo, no tengo ninguna duda. El transporte es el más delicado de todo, primero porque tiene un altísimo componente de consumo de gente más necesitada, tiene un problema porque el tren no lo controla nadie, tiene un problema porque en ferrocarriles sobra gente por todos lados, pero bueno, ese es el desafío. Ahora yo diría, hay que calibrar el programa para que no caigamos todos debajo de la pobreza, pero sepamos y recordemos y no nos olvidemos que con el boleto de colectivo a 15 pesos y con la tarifa de luz y de gas y de la nafta y de los alquileres, ya estamos en la línea de la pobreza. Entonces no es que con esto se lo evitó y con lo nuevo se lo va a incluir. Con esto se cayó y hay que hacer un programa para repartir adecuadamente los costos. Claro. Carlos Melconian en la semana nos decía que era necesario un acuerdo que cuanto antes se tienen que sentar tanto el oficialismo como los principales referentes económicos de la oposición y trazar un armado en conjunto de cara a lo que va a ser el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, porque si hay un nuevo gobierno, un nuevo signo político, van a tener que reperfilar ese programa apenas lleguen. Entonces es necesario que todas las fuerzas políticas se junten en este contexto. ¿Vos lo ves posible? ¿Crees que después de las PASO puede ser una oportunidad que tenga? Vamos a ver el resultado de las PASO que determina, si las PASO generan resultados de elección no definida. Creo que lamentablemente no va a venir, porque repito, la estructura política de Argentina sigue más focalizada en cómo se gana la elección que en cómo se gobierna después de ganar la elección. Pero sí, en algún momento, cuanto antes mejor, pero algún día tendremos que tener acuerdo en quien sea el gobierno hoy, quien sea el gobierno en el futuro, para el empalme, porque digamos la Argentina no termina el día de la elección o el 10 de diciembre. Entonces, sí, claramente cuando los horizontes se acortan es necesario alargarlos nuevamente. Creo que no va a ocurrir antes de agosto, esperemos que ocurra lo más rápido posible. Claro, bueno, de hecho hay indicios de que el fondo está estirando definiciones. Entiendo que con esta premisa, ¿no? De que vayan también referentes de eventuales posibles presidentes en diciembre. Hay un tema que a mí me tiene muy preocupado, no sé si ustedes en la Fundación Mediterránea, o vos por tu parte lo ves así, son los números de la inflación, no de la inflación que nos da el INDEC, sino de lo que no vemos. Es decir, los acuerdos de precios generan que los datos del INDEC sean correctos, pero tal vez a la hora de hacer las compras la gente no encuentra esos productos. Hay una especie de inflación contenida con alambre, por decirlo de alguna manera, Rodolfo, cuando esos precios se liberen o esos acuerdos de precios justos no estén. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Sí, vos lo que estás preguntando es si hay inflación reprimida o contenida. Yo la separaría en tres grandes bloques, lo que dicen los números. Tenemos la represión artificial histórica de hace muchos años, que es básicamente la luz, el gas y el transporte, sobre todo en el área metropolitana, pero no solo en el área metropolitana. Ahí tenemos un bloque, cuando eso sea corregido, obviamente la tasa de inflación va a reflejar la corrección. Después tenemos una intermedia que tiene que ver con 3, 4 precios que hoy están por debajo de lo que estaríamos en una economía normal. La nafta es un ejemplo. La nafta hoy de vuelta vuelve a subir 4,5%, pero la inflación es 7,8%. O sea, casi 6, 5, 7 meses que las compañías petroleras, empezando por YPF, vienen acumulando un retraso de 2-3 puntos por mes. O sea que hay que hacer la cuenta finita, pero a la nafta y a la carne en una decisión de mercado, en la oferta y la demanda, pero dado los problemas que hay en los campos, algún día la carne va a subir, en la primavera, antes del verano, no lo sé. Claro. Y tenemos lo que vos preguntás de los precios cuidados, donde sí, los precios cuidados, que son poquitos, no son tantos, porque como vos decís, cuando la gente va al supermercado, el precio cuidado no existe, o mejor dicho, existe poco, está escondido, está en el estante más alejado, pero hay algunos precios cuidados que también han acumulado rezagos o retrasos en el aceite, en la harina, en algunos productos alimenticios, y bueno, eso va a haber que tener cuidado. Sí, claramente la tasa de inflación está siendo contenida artificialmente,
pero me pongo el énfasis en lo primero. El problema de mayor número, de mayor cantidad, de mayor retraso, sigue siendo la luz, el gas y el transporte. Lo otro es importante a tener en cuenta, pero tiene menor dimensión. Santangelo, hoy los principales portales y declaraciones de ya varios candidatos hablan del dólar, ¿no? Unificación, retraso cambiario en la cotización oficial, cuál debería ser la cotización real. Y todos sabemos que en una economía donde muchos componentes, justo hablábamos del transporte, muchos de los componentes del transporte están dolarizados. ¿Cuál sería la forma correcta de, bueno, primero cuál debería ser la cotización real del dólar, y atrás de eso, cómo se acopla esa actualización del dólar frente a los costos dolarizados y que eso no repercuta en una disparada inflacionaria? Bueno, lo que vos estás preguntando es la política cambiaria, el régimen cambiario. Por ahora, de acá a diciembre, yo creo que el gobierno va a seguir intentando más de lo mismo hasta donde pueda y hasta donde la realidad se lo permita. La nueva administración tendrá que definir un nuevo régimen cambiario que yo como pronóstico digo, no puede ser el actual sistema. El actual sistema es un mamarracho colgado con alfileres, y tampoco va a ser volver a la liberalización absoluta de todas las variables, iba a la PEPA, donde dependemos de los capitales golondrinos. Entonces, ahí va a haber un nuevo régimen cambiario. Lo que vos preguntás del dólar, y no se puede decidir hoy, porque tenemos que ver cuánto está el dólar oficial el 1 de diciembre, cuánto está la brecha, cuánto fue la inflación, qué pasó con los salarios, qué pasó con los precios que preguntaba Nacho. Entonces, las definiciones puntuales no se saben hoy ni se van a saber. Es como preguntarle a Scaloni 6 meses antes si va a jugar Di María, si va a jugar Gómez. Hoy no se sabe, eso se define en los últimos 15, 20 días. Lo que tenés que tener definido es el régimen cambiario. ¿A qué va a jugar el equipo? Régimen cambiario, cómo son las variables, qué liberalizás, qué controlás, qué regulás. Y eso, bueno, es el desafío de política económica, porque esto hay que integrarlo a un programa completo. Esto no es una cosa clara, no es que viene un experto en materia cambiaria, diseña un sistema y se va, ¿no? Esto tiene que estar integrado al resto de la política económica. Es muy bueno lo que dijiste vos, porque está ligado al precio del transporte, está ligado al precio de la electricidad, está ligado al precio de muchas cosas. Ahora, Santangelo, digo, lo escuchaba el otro día, usted dice que los primeros 100 días van a ser duros, y la verdad es que cuando uno escucha después a Infran, a Kicillof, hablar de que va a correr sangre, esas dos variables juntas meten miedo. ¿Qué tan duro? ¿Qué es que va a ser duro? ¿Más duro que esto? No, primero las declaraciones de que va a correr sangre son de una irresponsabilidad absoluta, y que se hagan cargo de lo que dicen. Van a ser duros económicamente, en el sentido de que van a haber que reconocer que hay muchas cosas que están mal y que hay que cambiarlas. Entonces van a ser duros en el sentido de que, bueno, la tasa de inflación no baja el primer día, que el horizonte no se aclara el primer día, la reactivación no viene el primer día. 100 días es un símbolo, pero es muy bueno este tipo de frase, porque acá tenemos dos posturas. O estamos ocupados en cómo se gana una elección, y entonces hay que decir cualquier disparate, incluyendo lo que dicen Kicillof o Infran, o hay un grupo de gente que está pensando el 10 de diciembre cómo se gobierna. Nosotros hemos dedicado a eso, a pensar en el cómo se gobierna y no en cómo se gana una elección. Hay que decirle a la sociedad la verdad, que no es que va a correr sangre y estas irresponsabilidades, pero sí que vienen tiempos difíciles, donde lo más importante es que haya horizonte, que haya luz al final del túnel y que haya claridad. De ninguna manera para que corra sangre de este tipo de irresponsabilidades. Claro. Rodolfo, hay un punto, siguiendo con esta línea de la inflación, el problema también que son los salarios que están atrasados. ¿Cuánto crees que va a llevar, en caso de que se pueda aplicar un plan económico como el que han preparado ustedes, para recuperar el atraso que tienen los salarios en función del dólar, de los costos, del nivel de vida y demás? ¿En cuánto crees que se podría llegar? Muy buen punto, porque uno de los problemas que hoy tenemos es que tenemos retraso de algunas variables, como decía antes, claro. Un problema en el dólar oficial y encima retrasado el salario real, ni hablar en los sectores más informales, en los sectores menos organizados. Así que eso es una dificultad adicional que hay que tenerlo en cuenta, obviamente, porque detrás de todo esto está la gente, obviamente, no son números fríos de la planilla de Excel. Lo único que hay que saber en serio, sin mentirle a nadie, es que los salarios reales mejoran cuando la economía crece, cuando hay productividad y cuando baje la inflación. El resto es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, ni lo sabe nadie, y si alguno te pregunta va a estar mintiendo o volaseando,
Pero lo importante es dar horizonte de que en algún momento lo que se ha perdido se recupera. Que eso ha pasado en la historia argentina, así que en ese sentido no hay que ser extremadamente pesimista. Argentina, en otros momentos de largos periodos de estancamiento y de alta inflación, se logró recuperar el salario real y el empleo, que ahora lo que hizo en el plan de convertibilidad del 91 o en el programa de Kirchner del 2003, la economía tuvo 3, 4, 5 años de recuperación. Hay que aprender lo mejor de esas experiencias históricas y aprender qué es lo que no se debe hacer. Eso claro. es un enfoque pragmático, no ideológico. La última cortita, porque sé que estás medio justo de tiempos, tiene que ver con, esta semana vimos que se aprobó un proyecto para aliviar al tema de los deudores UBA y la ley de alquileres sigue estando estancada en el Congreso. Desde el punto de vista crediticio, ¿es una buena señal lo que se hizo o va a condicionar a futuro la oferta de crédito? Y por otro lado, esta contradicción. Es que seguimos mirando las consecuencias de los problemas. A ver, nosotros no estuvimos de acuerdo cuando en su momento salieron los créditos UBA, porque los créditos UBA son para economías estables que tienen la tasa de inflación baja. Así se hizo en Chile, así se hizo en Uruguay. Se lanzaron los créditos UBA, hubo gente que sacó un crédito, que compró vivienda y ahora tiene el problema de esta economía inflacionaria. Ahora, digamos, querer resolver el problema del UBA sin encarar el problema de fondo, no sirve para nada. Yo diría, se puede hacer un buen programa a través del Banco Nación, a través de alguna agencia gubernamental para ayudar a aquellas personas que no pueden solventar sus créditos hipotecarios. Pero lo que tenemos que pensar es a futuro, cómo hay un nuevo sistema financiero que tenga crédito hipotecario, cómo hay un mercado de capitales que provea financiamiento. Esas son las cuestiones. Ley de alquileres, con los alquileres 11 meses congelados, con la tasa de inflación es 140% anual, te imaginas que no puede funcionar. Se trata el problema de fondo, que con los créditos suban, con la ley de alquileres, y que tenemos una inflación desbocada. Entonces, hasta que no resolvamos eso, el resto es pan para hoy, hambre para mañana. Clarísimo. Rodolfo Santangelo, uno de los mejores economistas que tiene la Argentina, e integrante de la Fundación Mediterránea. Rodolfo, ha sido un enorme placer tenerte en este micrófono y bueno, ahora sí podés ir tranquilo a jugar al golf. Me dice acá Marcelo Longobardi, gran golfista, Rodolfo. Así que si lo dice Longobardi... Perro absoluto, pero vengo a divertirme con mis amigos. Está muy bien. Gran abrazo, Rodolfo. Buen domingo. Gracias, hasta luego.